Muy buenas noches para los que nos ven viernes, los que nos ven domingo. Agradezco mucho su presencia en el programa Revelando la Historia. El programa de hoy es un programa muy interesante que vamos a hablar sobre un hermoso mural que se ha colocado en el vestíbulo del Auditorio Gota de Plata. Estamos en el Auditorio Gota de Plata, que es el mejor centro de reuniones cultural, artística y hasta de tipo político que hay en nuestro estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Este hermoso edificio me consta haberlo visto en todo su esplendor en revistas internacionales especializadas de arquitectura, porque es verdaderamente una de las mejores piezas de la arquitectura moderna de Pachuca. Sí es cierto que Pachuca tiene importantes construcciones antiguas, que nosotros siempre hablamos de ellas, ¿no? Como el Conjunto San Francisco, como la Casa Rull, como el Reloj de Pachuca, como el Banco de Comercio, etcétera. Pero también es cierto que el Pachuca del Sur tiene expresiones arquitectónicas sumamente valiosas, como por ejemplo todo lo que es aquí en el sur, donde está el Pisal de Byron Gálvez, donde está la Biblioteca Ricardo Garibay, que es también un excelente edificio, donde se encuentran algunos edificios de oficinas, hoteles, tiendas departamentales, y también está ubicado aquí en la cabecera de la plaza donde está el mural o el Pisal de Byron Gálvez. Digamos que es un mural de piso. Se encuentra el Auditorio Gota de Plata, que tiene una arquitectura muy sobresaliente y que pues es un patrimonio ya de la ciudad de Pachuca. También en arquitectura moderna podemos hablar de otros edificios o conjuntos como el CEUNI, que es muy atractivo, u otros conjuntos que ha construido también la universidad, el CEVIDE, el gimnasio o estadio Martínez Balmori, en honor de don Carlos Martínez Balmori, etcétera. Pero hoy nos vamos a concretar a platicar con ustedes sobre este edificio del Gota de Plata. Mientras, amigos, yo quiero hacer mención del extraordinario mural que está aquí en el vestíbulo, en el lobby del Gota de Plata. Es un mural más o menos de unos 20 metros de largo, por unos 7 u 8 metros de altura, de tal manera que es imposible no fijar la vista en él. Pero lo más agradable, lo más hermoso, es que es un mural completamente didáctico de la historia de nuestro querido estado de Hidalgo. Es un mural en el que el autor Julio Carrasco Bretón ha impreso parte de la historia, lo más sobresaliente de la historia de la arquitectura, de la vegetación, de los recursos naturales, precisamente del estado de Hidalgo. Y pues vamos a empezar a comentar en una primera sección, una primera mitad del mural, que es la mitad del lado izquierdo. Empezaríamos, de acuerdo a un orden cronológico, por la parte superior izquierda. Después nos vendríamos a la parte inferior izquierda, arriba y abajo. Arriba, ¿qué tenemos en el mural de Julio Carrasco en la parte arriba? Miren, ahí hay varios personajes. Bueno, en primer lugar se encuentra ahí algún socavón que se refiere a la cuestión minera. También algún compañero de la época de la prehistoria, prehispánica, que está en posición como de sacrificio humano. Pero pues encontramos también una especie de pirámide, un basamento importante, como los varios que hay en Pachuca, sobre el cual el pintor puso un convento, una iglesia.
Esto es un asunto de tipo simbólico. Efectivamente, en varias partes de nuestro territorio, principalmente en Tepeapulco, el convento se construyó encima de un basamento de una pirámide o de un templo prehispánico, de origen teotihuacano, por supuesto. En Tepeapulco se construyó el convento franciscano, muy hermoso que hay ahí, encima de un basamento piramidal. Precisamente a ese respecto, una de las figuras que se encuentra en esta parte del mural es nada menos que la de Fray Bernardino de Sahagún, que está, bueno, se ve con su hábito de franciscano, con su cordón en la cintura y con un libro abierto. Él es el autor del libro Las cosas de la nueva, Historia de las cosas de la Nueva España. Y este libro lo comenzó a hacer Fray Bernardino de Sahagún en Tepeapulco. Convocó a todos los jefes o caciques que les llamaban antes, de edad, mayores, para que le relataran toda una serie de simbolismos de la vida de nuestros antepasados previo a la llegada de los españoles. Yo les recomiendo mucho, lo he hecho varias veces, que compren el libro Historia de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. En cualquier librería completa lo encuentran, editado por Porrúa, porque es un libro que nos describe toda la vida de nuestros indígenas. Y empezó a escribirlo en Tepeapulco, el franciscano ahí en las escalinatas del convento, con los caciques que le relataban y los llamados tlacuilos, que eran unos dibujantes, que le dibujaban a Fray Bernardino también las cosas para describirlas. De hecho, abajo de la pirámide en el mural, ya casi en la parte de abajo, se encuentra un tlacuilo con un códice en la mano, o sea, con unos dibujos. También a su derecha se encuentra el Atlante de Tula, uno de los Atlantes de Tula. Ustedes saben que en la zona arqueológica de Tula Hidalgo se dio la cultura tolteca, la cultura tolteca es anterior a los aztecas, posterior a los teotihuacanos, y que la cultura tolteca fue la capital cultural de todo Mesoamérica. Podríamos decir que fue la Grecia de nuestros países o de nuestra región del centro del país, porque de Tula, de los toltecas, la cultura se amplió hacia todos los confines de Mesoamérica, desde, digamos, Zacatecas, San Luis Potosí, que era la parte norte, hasta la zona maya, que era la parte sur. Los toltecas fueron verdaderos artistas, y aquí está simbolizado la cultura tolteca en el mural con un atlante. Los atlantes son guerreros que tienen sus manos, sus brazos pegados al cuerpo, con sus armas, con su penacho, y son varios. Y también es el símbolo prehispánico de Hidalgo. Bueno, pues decía de Fray Bernardino de Sahagún, que se encuentra arriba y que es el padre de la antropología en Hidalgo, porque él relató y hizo la relación de todas las costumbres, enfermedades, cuestiones sociales, cuestiones de otro tipo ahí en Tepeapulco, pero referente a la vida prehispánica. En ese mismo conjunto de personas se encuentra a la derecha, con un chaleco café, su cuello blanco, su barba blanca sin cabello en la cabeza, nada menos que Bartolomé de Medina, como así lo representaron el pintor que hizo un mural en lo que ahora es la Sala Baltasar Muñoz Lumbier de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Medardo Anaya. Él dibujó esta figura de Bartolomé de Medina. Bartolomé de Medina, como sabemos, fue un español de Sevilla que llegó a Pachuca a experimentar un nuevo sistema de obtener plata del mineral, o sea, de beneficiar el mineral. Y descubrió en Pachuca un nuevo sistema que se hizo famoso en el mundo entero y que gracias a ese sistema hizo a España riquísima, como la mayor nación rica del mundo. Cuando
los 3 siglos de la colonia, España explotó las minas de plata de Pachuca, Taxco, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, etcétera. España se volvió rica, tan rica que pudo financiar la guerra de la contrarreforma en Europa. Pero todo se debe en gran parte al descubrimiento que hizo Bartolomé de Medina en Pachuca. Este descubrió la forma de sacarle más plata a cada tonelada de mineral, lo que aumentó las ganancias e hizo ricos a los españoles. Este experimento lo hizo en la hacienda de Purísima, que está situada en la salida hacia Real del Monte, exactamente donde ahora es un club deportivo, que antes se llamaba el Club de Tenis y ahora pertenece a la universidad. Allí, en ese club, en esa hacienda, fue el descubrimiento maravilloso de Bartolomé de Medina. Ese es Bartolomé de Medina. Arriba de él se encuentra otro español que creemos que puede ser el Rodríguez de Salgado, que fue el primer descubridor de una mina y además de descubrirla, la denunció en la Ciudad de México y operó la primera mina pachuqueña en el año de 1552. Abajo de él, abajo de los 3, se encuentra un hombre que tiene una especie de corbata blanca, que es más bien una blusa blanca y que tiene una cara como de preocupación. Es nada menos que don Pedro Romero de Terreros, el hombre más rico de todo Nueva España en la época colonial, que tuvo una fortuna incalculable y que hizo su fortuna con las minas y la plata de Pachuca y Real del Monte. Era muy amigo del rey porque le obsequiaba muchas cosas al rey, entre otras le mandó a hacer un barco enorme, completito, con cañones y todo, y le prometió al rey que si venía a Nueva España a la bautizo de su hijo, le pondría una alfombra de plata para que nunca pisara tierra desde Veracruz hasta Pachuca. Esa era la riqueza del conde don Pedro Romero de Terreros. Esta es la parte, digamos, colonial que está representada en el mural de Julio Carrasco Bretón. Vamos a salir a pausa y vamos a regresar después, amigos, describiendo las otras partes y los otros personajes de este mural que se encuentra en el vestíbulo del Teatro Gota de Plata. Continuamos, amigos, con la descripción del mural de Julio Carrasco que está en el lobby del Auditorio Gota de Plata. En la parte inferior izquierda se encuentran algunos personajes relativos a la independencia de México. Bien, primero diremos que a la izquierda del padre Hidalgo, muy a la izquierda, se encuentra un indígena prehispánico con una vírgula en la boca, que es la palabra. Esa vírgula de que sale de su boca es la palabra. Y también, bueno, se encuentra ahí un animalito de los muchos que hay en esta zona, es un insecto de los muchos que hay en esta zona del estado de Hidalgo, algunas artesanías, algunos prismas basálticos con sus cascadas que son de Huasca, el socavón y el tiro de una mina, un maguey que está también allí, que significa toda la producción de pulque, ¿verdad? Y abajo del maguey se encuentra el balcón llamado el Chapitel, que está en Huichapan. En este balcón se dio la primera conmemoración del grito de independencia en 1812. Como ustedes saben, el cura Hidalgo dio el grito el 15 de septiembre por la noche, más bien el 16 en la madrugada, en Dolores Hidalgo, en 1810. Pero la primera vez que se recordó el grito fue en Huichapan, en ese balcón que se llama el Chapitel, y que se llama el Chapitel y que se encuentra ahí dibujado. Está en el mero centro de Huichapan. Ahí se encuentra también Julián Villagrán, que está vestido de azul con un documento en la mano. Abajo de él está un nopal. El nopal también es una planta característica del estado de Hidalgo, que tiene así una tuna de color rojo, que se llaman soconostles. Después está el padre Hidalgo, es inconfundible, su cabellera blanca, su calva y
pues él es el que le da nombre a nuestro querido estado. A su derecha está Francisco Javier Osorno, que fue también un importante, digamos, héroe de la independencia en los llanos de Apan y en la zona sur del estado de Hidalgo. Esta es la parte que se refiere a la independencia, en donde están simbólicamente el chapitel de Huichapan, Julián Villagrán, que fue el que sostuvo la guerra de independencia en Huichapan y que evitaba las comunicaciones de los realistas entre la capital, la Ciudad de México, y el Bajío. Tenían que pasar por las zonas de Huichapan y ahí Julián Villagrán hizo un gran papel interceptando no solamente documentos, sino hasta personajes. Está el cura Hidalgo, repito, que es quien le da nombre a nuestro estado, y está Francisco J. Osorno, que hizo también guerra de independencia en esta zona de el sur de Hidalgo. También debería estar el cura Correa y otros personajes que fueron muy importantes como promotores, apoyadores y combatientes en la guerra de independencia, que aquí en Hidalgo, aunque no hubo batallas muy importantes, pero siempre hubo una especie de levantamiento, gente levantada en armas, que apoyó la guerra de independencia, tanto con Hidalgo como con Morelos, como con López Rayón y finalmente como con Vicente Guerrero. Recordemos que también Nicolás Bravo estuvo en Tulancingo y que de ahí partió hacia la Ciudad de México para adherirse al desfile del Ejército de las Tres Garantías el 27 de septiembre de 1821, día en que se conmemoró la consumación de la independencia. Bien, pasamos ahora a la parte superior derecha del mural. En esta pues hay una gran variedad de cuestiones gráficas. Está el reloj de Pachuca, está el reloj de la universidad, está una maquinaria de vapor de la que trajeron los ingleses, se encuentra un futbolista, se encuentra el luchador El Santo, un charro coleando, una reina bailando, representando a todas las mujeres que bailan el baile folclórico en Hidalgo, tanto en la Huasteca como en la Sierra, y que lo hacen con un gran donaire y con mucha calidad. Y ese es un baile bellísimo. Y se encuentra también ahí tres personajes en la parte de arriba. Está don Juan Cedoria a la derecha de Juárez, con su clásico bigote y piocha. Está don Benito Juárez, que es el creador del estado de Hidalgo, digamos, el que firma el decreto de la creación. Y a su izquierda está don Manuel Fernando Soto, que fue quien luchó durante muchos años en México para que se creara el estado de Hidalgo. Él es originario de Tulancingo, pero como trabajó mucho por la creación de Hidalgo, Pachuca se llama por él Pachuca de Soto. Esa es la parte superior de este mural. Bueno, por supuesto que es obvio decir por qué está un futbolista, por qué está el santo, por qué está el charro y un borrego, que es muy importante en la zona sur del estado, el borrego, que produce la barbacoa, que es el platillo típico tan gustado aquí en nuestro estado. Bien, en la parte inferior de este mural, del lado derecho, hay muchas cosas también que comentar. Miren, para empezar, a donde está el charro coleando una res, un torito, están ambos parados encima de una raqueta. ¿Por qué? Porque también Pachuca es la cuna del tenis mexicano. También los ingleses, aparte del fútbol, trajeron el tenis y el golf. Por eso está ahí una raqueta. También del lado izquierdo está un animalito, parece que es una especie como de tejón, un roedor, o podríamos decir que una tusa. Es animal que abunda mucho en la zona sur del estado, mapache, tejón, tusa, tlacuache, varios de ese tipo. También está una góndola cargada de mineral. Esas góndolas son típicas abajo en la mina. Llevan el mineral y tienen un sistema para voltearse de lado, para vaciar el mineral en algún hueco, para que baje a otro nivel o para que simplemente sea cargado en un recipiente a donde se lleva a la hacienda de beneficio. Abajo del animalito tenemos una planta que es una rama de cebada, porque en los llanos de Apan se da mucho la cebada.
Lo que antes era dedicado a la producción de pulque con muchos magueyes, ahora se siembra cebada y es para la producción de cerveza, y es muy notable. Bien, ¿qué personajes tenemos en esta parte inferior del mural? Miren, hay varias cosas antes de los personajes. Se encuentra, por ejemplo, una parabólica, una antena parabólica de las que están en la ciudad de Tulancingo, que sirven y sirvieron muchos años para enviar señales a satélite transcontinental, de aquí a Europa, de aquí a Asia y de aquí a Sudamérica. Los satélites en la estación terrena de Tulancingo. También se encuentran ahí alguna especie de fábrica, alguna especie de instalación industrial, porque también en esa parte la hay. Atravesado está un avioncito color rojo, porque han de saber ustedes que Pachuca fue pionera de la aviación a través de don Guillermo Villasana, que fue un pionero de la aviación y que, entre otras cosas, inventó una hélice torcida que le dio más impulso a los aviones de un solo motor y que pues se llamó la hélice Anáhuac. Él la bautizó así, hélice Anáhuac. Se la quisieron comprar los japoneses, se la quisieron comprar los americanos, pero el señor Guillermo Villasana, que era todo un señorón, mejor la cedió al gobierno de México para que el gobierno de México hiciera con ella pues los aviones de la naciente Fuerza Aérea Mexicana. También recordemos que el primer correo que se dio en América Latina por vía aérea, se dio en Pachuca, entre Pachuca y la Ciudad de México, cuando todavía no se usaba. Un avioncito partió del aeropuerto de Venta Prieta aquí en Pachuca, llevando una valija de correo. Todos los datos están registrados claramente. Y bueno, pues es un notable acontecimiento. El primer correo aéreo de América Latina y probablemente del mundo se da entre Pachuca y la Ciudad de México. Hay la relación correcta y detallada de la valija y de lo que llevaba la valija. También, amigos, tenemos entonces otros personajes que vamos a relatar en una última parte de esta descripción del mural. He de decirles que el conjunto, yo le he estado describiendo detalladamente, pero el conjunto del mural es muy agradable, está muy bien compuesto. Realmente el maestro Julio Carrasco Bretón es todo un artista, está hecho en lo que se llama acrílico, y él le ha denominado al mural Univisión Hidalgo 1 y Univisión Hidalgo 2. Esas son las dos partes que conforman el mural y están concebidos y en parte realizados entre París y la Ciudad de México. Vamos a salir un momento y regresamos para la parte final con los interesantes personajes que hay en esta última parte. Sí, amigos, gracias por estarnos viendo. Amigos de Revelando la Historia, gracias por continuar con nosotros. Estamos como cada semana en la sección de recomendación literaria y de efemérides y tenemos dos libros muy importantes para entender y conocer la historia de nuestro estado, pero de ellos vamos a hablar en un momento más. Antes queremos recordarle que estamos grabando aquí en el Auditorio Gota de Plata, una de las joyas arquitectónicas modernas que tiene la ciudad de Pachuca, este teatro que está ubicado precisamente en el Parque Cultural David Ben Gurión, en uno de los extremos del maravilloso pisal del maestro Byron Gálvez, de este mosaico escultórico que tenemos en Pachuca, está este maravilloso teatro donde, bueno, se presentan innumerables espectáculos que tienen que ver con no solamente el teatro, a través de obras de carácter, digamos, moderno, obras que presentan en ocasiones pues estrellas del mundo de la televisión, incluso también estrellas del mundo del teatro, y que son pues para todo tipo de público, tanto para niños como para adolescentes, adultos mayores, en fin, que se pueden disfrutar aquí
en este maravilloso teatro. Ya no es necesario ir en ocasiones a la Ciudad de México a disfrutar un buen espectáculo teatral. Este teatro pues puede albergar cualquier tipo de presentación que tiene que ver precisamente con el arte escénico, pero también en este teatro se presentan y se han presentado espectáculos que tienen que ver también con la danza, con la ópera, y es que el teatro está diseñado de una manera en que puede pues escucharse no solo a través de el audio diseñado a través de micrófonos, sino también de manera natural. Recordamos hace tan solo algunos meses, a finales del 2014, pues presenciar espectáculos de ópera donde los cantantes carecían de micrófono y se escuchaba de manera perfecta en cualquier sitio de las butacas de este maravilloso teatro. En realidad es una oportunidad que debemos disfrutar los pachuqueños, tener un edificio especialmente para la actividad de espectáculos como el que tenemos en el Gota de Plata, y pues la mejor manera de aprovecharlo es visitarlo y asistir a los espectáculos que se presentan en él. Muchos de ellos, por supuesto, también tienen que ver con la música. Ha habido grandes artistas que se han presentado aquí en este teatro y que tienen que ver con todo tipo de género musical, así que es una recomendación importante. Si usted no lo conoce, venga, visítelo, y de aquí también podrá usted apreciar el Pisal escultórico de Byron Gálvez a través de unos espejos que tiene en la parte volada del techo. Pues se puede apreciar el colorido, sobre todo la forma del Pisal de Byron Gálvez, uno de los artistas plásticos hidalguenses más importantes y más reconocidos en el mundo, que pues batió récords con este mural de piso, le llaman algunos, Pisal otros, o Pisal escultórico, que dedicó en su momento a la figura de la mujer, a la mujer del mundo. En realidad es algo que usted seguramente disfrutará. Si no lo conoce, venga solo a caminarlo, a apreciarlo en un día soleado, cómo usted va a irse llenando de colores, sus sentidos van a irse alimentando del colorido y de la forma que tiene este trabajo de Byron Gálvez. Así que le invitamos a que conozca este parque, el Parque Cultural de Ben Gurión, y particularmente este teatro, el Teatro Gota de Plata, donde amablemente nos han permitido la grabación del programa del día de hoy. Y bueno, en las recomendaciones literarias vamos a platicar pues de dos libros, uno de ellos que tiene que ver con uno de los personajes que más adelante vamos a describir en el mural que está recorriendo con la mirada del arquitecto Luis Corrales Vivar, y me refiero a la nomenclatura geográfica de México del doctor Antonio Peñafiel, una edición facsimilar que apareció en el 2013 en coedición con el gobierno del estado de Hidalgo y la editorial Porrúa. Es una edición que tiene para inicio un mensaje del gobernador del estado haciendo hincapié de la importancia del rescate de esos valores que tienen que ver, en este caso, en el de esta publicación, no solamente con el estado de Hidalgo, sino con muchos otros sitios, con la totalidad de sitios de la República Mexicana que tienen que ver pues con nombres que vienen de las lenguas maternas, en su mayoría del náhuatl. Después de las palabras del gobernador viene un interesante texto del cronista del estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Méndez Yaguno, donde hace no solamente un recorrido general por los datos que contiene la publicación, sino sobre todo por la vida del doctor Antonio Peñafiel, quien estudió medicina después de alguna serie de trabajos que se realizaron para conocer pues las riquezas y los elementos que estaban en el territorio que conformaba el nuevo estado de Hidalgo recién creado, y él, cuando regresó después a estudiar medicina, se quedó en su espíritu, se quedó en su interés, pues el conocer y el investigar más cosas al respecto de la historia y de la etnografía. Así que continuó con un estudio muy detallado, muy profundo al respecto de las tradiciones, sobre todo de donde provienen los nombres de los lugares de México. Este libro, decíamos, es una edición facsimilar, es decir, está reproducido fielmente de la edición de 1895, en su distribución, en sus características tipográficas, pero también, sobre todo, en sus ilustraciones. Es importante decir que este libro en su momento tuvo una serie de ilustraciones en las que Antonio Peñafiel reprodujo de manera fiel cada uno de los glifos de los lugares que estaba describiendo y que tenían que ver, pues decíamos, con la identidad y con las tradiciones de muchos lugares de México. Hay que recordar que los nombres de los sitios pues tienen también un gran arraigo para sus pobladores y tienen sobre
sobre todo un gran arraigo para la identidad de ellos. Así que este libro en su momento fue muy importante para reconocernos como mexicanos, particularmente en el estado de Hidalgo, para empezar a reconocernos como hidalguenses, y ha sido una fuente en la que muchos investigadores han obtenido información para estudios nuevos, para estudios más modernos al respecto de los glifos. Hay que decir también que en este sentido, en la descripción de los glifos, en la descripción de los nombres, a veces hay algunas discrepancias, pero que tienen que ver exclusivamente con el interés de llegar a un espectro más amplio al respecto de la verdad y de la naturaleza, de la manera en que llamamos a nuestras ciudades, a nuestros pueblos y a nuestros estados en la mayor parte del territorio nacional. Es en realidad un libro fundamental para el estudio de todo nuestro país. Y la segunda publicación que vamos a comentar el día de hoy es también una edición facsimilar que se publicó el año pasado, en el 2014, también por la editorial Porrúa, en coedición con el gobierno del estado de Hidalgo, que se titula Memoria de los trabajos ejecutados por la Comisión Científica de Pachuca en el año de 1864, dirigida por el ingeniero Ramón Almaraz. Fue esta investigación, y algunos textos complementarios de Manuel Rivera Cambas y Antonio García y Cubas, que en su momento fue, digamos, el reporte que se estaba haciendo de lo que ocurría, de lo que acontecía, de lo que tenía el nuevo estado de Hidalgo. Hay que recordar que Hidalgo es uno de los estados creados en el territorio del otrora Estado de México, y que es uno de los 3 estados que en ese momento se crearon. Los otros 2 fueron Morelos, el otro fue Guerrero y el estado de Hidalgo, y que tenían que ver, por supuesto, con nombres de héroes independentistas en México. Hay un estudio introductorio también muy detallado y muy interesante al respecto de todo lo que rodeó esta investigación, que es de la pluma del cronista del estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno. En esta publicación facsimilar, decíamos, es decir, reproducida fielmente del original, se hace una descripción, pues no solamente del territorio, de la orografía, del clima, sino también de la fauna, de las riquezas naturales, de las riquezas minerales y sobre todo de las poblaciones que se contaban en ese momento en el estado de Hidalgo, y las características de los lugares donde estaban asentadas, así como de las características de sus pobladores. Es en realidad una extraordinaria manera de conocer el origen del estado de Hidalgo, no solamente en su creación, sino en lo que lo conformaba en el momento de nacer. Es también como asomarse a una fotografía, este libro, y una fotografía que pues muestra todo lo que estaba en ese momento en el territorio que ahora es orgullosamente el estado de Hidalgo, y que nos permite pues también ver cómo ha sido el desarrollo, de dónde partimos, de dónde es que arrancamos como hidalguenses para el desarrollo que hemos tenido hasta nuestros días, hasta ya entrado el siglo XXI. Una publicación que seguramente usted, aunque no tenga intereses históricos, aunque no tenga intereses de investigación, van a surgir en usted muchas preguntas, mucha inquietud en poder conocer más de lo que somos, de lo que hemos sido y de dónde provenimos. Es en realidad una manera fundamental de saber hacia dónde vamos. Usted seguramente, estimado televidente, si es un ávido lector, va a disfrutar mucho este par de publicaciones que se están pues distribuyendo a través de las librerías de esta editorial que lo conformó, la editorial Porrúa, y para nosotros es seguramente que un orgullo poder ver el nombre de nuestro estado ahí, el nombre de personajes muy vinculados con Hidalgo en librerías con publicaciones tan importantes, y hay que decirlo, las publicaciones son de lujo, en tamaño, en gran formato, con pastadura, y que permite pues también una lectura muy agradable, y a pesar del tamaño, el papel utilizado permite una ligereza que seguramente usted va a destacar cuando lo tenga en sus manos. Estas son las 2 recomendaciones editoriales de esta semana. Vamos a ir a una pausa promocional, pero antes vamos a regresar, después de la pausa vamos a continuar con esta descripción que está haciendo el arquitecto Corrales del mural que se encuentra aquí en el vestíbulo del Gota de Plata, donde usted seguramente haya identificado lugares, ha identificado personajes, ha identificado elementos del estado de Hidalgo que a usted le gustan, que están cerca de su localidad o que son parte de lo que nos enorgullece de ser hidalguense. Después de la pausa vamos a continuar con esta descripción, así que no se vaya porque tenemos mucho más aquí en Revelando la Historia.
agradezco mucho al licenciado Abraham Chinchillas, que hemos visto ya su sección, como siempre, muy ilustrativa. Y ahora lo agradezco que esté aquí conmigo para hacer la última parte de la descripción de este bello mural. Estábamos comentando algunas cosas, Abraham, por favor, dime cómo comentábamos. Así es, bueno, estábamos comentando algunas cosas, algunos elementos que sobresalen. Bueno, en la parte izquierda del mural, donde está toda la referencia al pasado prehispánico, bueno, estas referencias que se hacen a las pirámides, a las construcciones religiosas sobre las pirámides, un poco también pues ilustrando la conquista espiritual. Hay que recordar, por ejemplo, que el exconvento de San Francisco allá en Tepeapulco está precisamente construido sobre una pirámide. Bueno, y esa me decías que está Quetzalcóatl. Exactamente, y en la parte izquierda inferior del mural se alcanza a ver ahí pues delineado lo que puede ser Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pues como rematando esta imagen que tenía la cosmogonía indígena al respecto de las deidades y de la manera en que tenían de ver el mundo, ¿no? Es muy interesante, como también, bueno, están por ahí algunas vasijas que seguramente pues... Y cestería. Y cestería, que hacen referencia a la actividad. A la artesanía que tenían. Artesanía, exactamente, que tenían y que también era para veo todos ahí los días. Una flecha de obsidiana. Así es. Que recordemos que la obsidiana aquí en el Cerro de las Navajas había un yacimiento muy importante que explotaron los totihuacanos. Exactamente. A 7 kilómetros de Pachuca está el Cerro de las Navajas, donde sacaban una obsidiana de muy buena calidad, que usaban en todo, ¿verdad? Usaban en todo, y que es muy importante esa referencia. Era usada en la metrópoli de Teotihuacán, era como el punto donde se adquiría la obsidiana para el desarrollo de las armas y de los utensilios de caza, que le servían también pues para la alimentación. Y bueno, también en la parte superior izquierda veíamos la referencia que hace un rato hacía de manera muy acertada el arquitecto, de Fray Bernardino de Sahagún, y de esta construcción religiosa, esta torre de alguna iglesia, de algún convento, que eran construidas pues también, y que para los locales en ese momento seguramente era una sorpresa de pronto ver construcciones, ver edificaciones tan altas, que además pues provocaron un sonido que probablemente hasta ese momento ellos no conocían, el sonido de las campanas, ¿no? De todo lo que tiene que ver también con el uso del metal, del hierro para fundir y forjar herramientas. Y bueno, también se hace esta referencia muy bonita a partes, a puntos emblemáticos del turismo en Hidalgo, por ejemplo los prismas basálticos que están ahí delineados, un poco pues en esta imaginería del autor. Bueno, pues se ve la caída de agua, se ve también las formas, las figuras que son inconfundibles y que pues se han formado, creo que pues una o dos ocasiones en algún otro punto del mundo. Sería interesante ver en qué otro punto del mundo se han formado de manera natural estos prismas. Yo he visto unas 4 partes en el mundo en internet donde hay prismas basálticos, que es una formación geológica muy especial, porque parece que nacieran de abajo los prismas y crecieran. También arriba se encuentran unos arcos como los del acueducto de Zempoala, y también hay otro acueducto en Huichapan que se puede asemejar a este. Exactamente, y bueno, hay que recordar que esa referencia a los arcos del padre a los arcos del padre Tembleque allá en Zempoala es muy importante también, porque en su momento fueron pues la infraestructura hidráulica más importante de la colonia. Y yo creo que de América Latina. De América Latina, exactamente. Bueno, también hay acueductos en Zacatecas, en Querétaro. Casi todas las ciudades importantes traían agua de algún manantial a través de un acueducto. Pero la verdad es que el acueducto de Zempoala es fantástico, es una gran joya que tenemos, porque tiene muchas características. Un día vamos a ir ahí y ahí vamos a hacer un programa de Revelando la Historia, amigos. Exactamente, para admirar la magnificencia de la construcción. Sí. Abraham, en la parte del mural, parte digamos de abajo, del lado derecho, se encuentran varios personajes. Yo quiero señalar primero el que es de la época de Don Porfirio, que es segunda mitad del siglo XIX, se encuentra aquí abajo con barba y bigote blanco, es don Antonio Peñafiel, un etnólogo, un verdaderamente antropólogo, lingüista, traductor, investigador histórico, investigador lingüístico, don Antonio Peñafiel, originario de Atotonilco el Grande, que pues era uno de los escritores favoritos de don Porfirio, a quien le publicaba con frecuencia sus obras. Esto todavía perteneció al porfiriato. Don Antonio Peñafiel, de Atotonilco el Grande, ilustre hombre de cultura y escritor y estudioso de las formas náhuatl, de la lengua y de los glifos.
tiene un libro donde están los glifos de todas las ciudades de México conocidas en ese momento. Exactamente. Después tenemos dos militares. Está Felipe Ángeles en primer plano, que bueno, con su kepí verde, inconfundible la forma del uniforme de don Felipe Ángeles, que huelga decir todas las cosas que admiramos, que queremos de su figura, un hombre probo, inteligente, preparado, leal, honesto, bueno, un dechado de virtudes y perfecciones que desgraciadamente, pues la política de la revolución lo hizo fusilar, pues cuando todavía era un hombre joven, no todavía cumplía 55 años cuando fue fusilado, pudo haber dado mucho más. Atrás del estatus militar que creemos que es Nicolás Flores, que fue destacado revolucionario constitucionalista, amigo también de don Venustiano Carranza. Bueno, no también porque don Felipe Ángeles no fue amigo de Carranza, fue amigo de Villa, ¿verdad? Estos dos hombres tuvieron una gran participación militar en la Revolución Mexicana. Y a la derecha tenemos tres personajes, Abraham. Sí. Está Alfonso Cravioto. Bueno, correcto, hay el escudo de Cruz Azul, que es una cooperativa cementera hidalguense, que ha dado origen a una gran empresa y también a un equipo de fútbol. Arriba de la cruz de Cruz Azul está don Alfonso Cravioto. A la derecha, en primer plano, don Efrén Rebolledo, y atrás, a la derecha de don Efrén, está Abundio Martínez. Platícanos algo de Efrén Rebolledo, por favor. Bueno, pues estos tres personajes, arquitecto, en general, pues son importantísimos para el desarrollo cultural, digamos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso, bueno, de Efrén Rebolledo, ya lo sabemos, es uno de nuestros poetas más insignes, precursor y una de las joyas que se tienen en digamos, en la corriente contemporánea de principios del siglo XX de la literatura mexicana. Es un autor que, por supuesto, era muy reconocido por sus compañeros escritores, que nos dejó un legado poético muy importante, en virtud de que pues su poesía era, por un lado, de tintes muy eróticos, y eso causaba pues extrañeza y causaba escándalo en su momento. Hay que pensar que los poemas podemos leerlos hoy día en el siglo XXI y pueden parecernos, pues incluso sonrojarnos, pueden parecernos atrevidos, pero imagínese usted, estimado televidente, leerlos con 100 años de anterioridad, en el momento en el que salieron, con toda una gama pues de otro tipo de valores y de manera de ver la sexualidad, pues era una poesía muy atrevida y que provocaba, ¿no? Y bueno, en el caso de él, tenemos por fortuna pues su obra completa, su obra para leerlo y para revalorarlo, y pues toda una historia que está detrás del personaje, que tiene que ver pues también con su actividad como diplomático, y que lo llevó a muchos países, a representar a México en muchas actividades importantes, y que además, bueno, pues eso también nutrió su poesía de muchos tintes, desde la parte japonesa, cuando estuvo en el Japón, desde la parte latinoamericana, cuando estuvo, por ejemplo, en Guatemala o en Chile, y también la parte nórdica europea, cuando estuvo en Noruega y al fin ahí se casó en Noruega, ¿verdad, Abraham? Exactamente, ya nos platicó esa historia que es fantástica. Él casó en Noruega con una mujer bellísima, tuvo descendencia ahí con ella, 3 hijos, Thor, Gloria y Efrén Chico. Los nombres, bueno, tienen que ver también con los lugares en los que nacieron estos descendientes. Thor nació en Oslo, pero Gloria y Efrén nacen en una visita que hace Efrén Rebolledo a México, así que tienen nombres, digamos, mexicanos, y bueno, viajan con él después a España a servir en la delegación de México en España, cuando una enfermedad sorprende a Efrén Rebolledo y fallece después de un par de semanas de estar agonizante. Se le da santa sepultura en el Panteón Nacional en Madrid, pero la viuda, pues al verse sin ningún tipo de vínculo con México, en virtud de que no había ninguna relación con algún familiar que pudiera tener Efrén Rebolledo acá en su natal Actopan, pues viajan a Noruega y se establecen ahí. Sin embargo, poco tiempo después estalla el franquismo, México rompe relaciones con España, y cuando había que hacer pues el rescate de los restos o bien ratificar su estancia en el panteón, los restos se pierden, así que son extraídos de la fosa en la que se encontraban y tirados en la fosa común, y se perdieron para siempre ahí los restos de don Efrén Rebolledo. No se pudieron rescatar más. Sin embargo, su herencia va mucho más allá con estos personajes que están en Qué interesante.
Vida paralela muy semejante es la de Alfonso Cravioto. Exactamente. Porque Alfonso Cravioto fue hijo del gobernador Rafael Cravioto, porfirista, que duró más de 20 años en el poder en Hidalgo. Pero él era revolucionario porque pertenecía a la generación en la que él había nacido. Él estudió en el Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma de Hidalgo. Después fue a terminar la carrera de jurisprudencia en la Ciudad de México. Fue precursor revolucionario, amigo de Juan Saravia, de los hermanos Flores Magón y de otros precursores que fueron todos encarcelados y metidos en la cárcel de Belén. Alfonso Cravioto nos platica en sus memorias que los metieron en la sala de los tifosos, es decir, los que estaban enfermos de tifo, con la esperanza maligna de que se contagiaran de tifo. Pero ellos estaban muy jóvenes, tenían menos de 20 años o veintitantos y sobrevivieron. Después se adhirió a la Revolución Mexicana, triunfó con Madero, y cuando Madero fue presidente de la República, Alfonso Cravioto fue secretario general del gobierno de la Ciudad de México, y de ahí renunció para venir a Pachuca para su campaña para ser diputado federal en la 26ª legislatura, que fue la primera legislatura maderista, que tuvo un final triste porque fue destruida, fue cancelada por Victoriano Huerta cuando el golpe de Estado. Ahí estaba Alfonso Cravioto, y bueno, después fue un gran revolucionario, después fue embajador de México en muchos países y un eximio poeta y escritor. Yo creo, con todo respeto, que Alfonso Cravioto es el pachuqueño más culto, distinguido y con mayor producción literaria que hay en la historia del Pachuca. A su derecha de don Efraín Rebolledo, porque ya dijeron que ya se acabó el tiempo, está Abundio Martínez, el gran músico de Huichapan, otomí completamente, de sangre pura otomí, pero que fue un extraordinario músico que triunfó no solamente en la Ciudad de México, sino que sus composiciones hicieron mella en Europa. Los alemanes pidieron una de sus piezas para poder usarlas con su marina. Y sin embargo, Abundio Martínez murió en la Ciudad de México en la más extrema pobreza. Un día platicaremos de él, habremos de hacer un programa completo de Abundio Martínez. Amigos, ya nos vamos porque el productor don Héctor Zamora Tayabs dice que ya. Y entonces, este es el mural del maestro Julio Carrasco Bretón, que está en el lobby del Gota de Plata. Véngalo a ver y verá y recordará todo esto que hemos platicado. Muchas gracias a Abraham Chinchillas, gracias arquitecto. Muchas gracias a Nino Peláez por habernos permitido grabar este programa aquí, y muchas gracias a usted por vernos. Gracias a los técnicos que hacen posible la realización del programa. Buenas noches.